Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, buenos días, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto, el podcast en el que vamos a avanzar, pero ya sabéis que también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y es que hoy es 21 de septiembre de 2021, son las 5 de la mañana y ya sabes que como depende de cuándo me escuches, pues te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pero bueno, sabes también que a partir de esta semana, pues el podcast no lo voy a emitir en directo, aunque sean las 5 de la mañana, lo voy grabando a menudo que va pasando la semana con diferentes temas que me van llegando y que creo que son interesantes para poder compartiros desde esa mirada de caminar quieto. Ahora mismo, concretamente, pues estoy trabajando en la furgoneta, estoy teletrabajando en la furgoneta porque estoy haciendo la adaptación de Aran, de mi hijo pequeñito. Lo he dejado a las 9 de la mañana en el cole. Esta semana ya empezamos de manera más inmersiva y le he estado acompañando desde las 9 hasta las 9:30 aproximadamente. Y entonces le he dicho, Aran, me voy a trabajar a la furgoneta y te dejo aquí jugando. Me ha dicho, vale, papá, me ha dado un besito y se ha quedado la mar de bien. La adaptación de manera respetuosa es posible y es lo más aconsejable para hacer. Pero bueno, lo que os quería decir es que ahora pues estoy aprovechando en la furgoneta para poder preparar el podcast y con diferentes temas que os resumo ahora mismo en las secciones de hoy. Y es que las resumimos en dos. Y es que durante esta semana, al empezar las clases y al empezar sobre todo el instituto, pues me han llegado muchas consultas relacionadas con cómo prevenir las adicciones infantiles a las pantallas. Tanto en mi consulta en el Centro Camina como por las redes sociales me han llegado muchas consultas diciendo los problemas que están suponiendo la entrada al instituto y la entrada a las clases para desvincular de las pantallas. Y es que ha habido muchos padres y madres que me han comentado las dificultades en dejar un poquito más de rienda suelta durante esta temporada vacacional al uso de las pantallas. Y bueno, ahora se han encontrado con el problema de que al empezar las rutinas nuevamente, las clases, las extraescolares, pues ha llegado a ser un problema importante. Así que vamos a tratar el tema de la prevención de las adicciones infantiles en las pantallas y otra sección más, porque si no, no voy a tener tiempo para poder llenar todo el podcast. Así que hoy solamente haremos dos secciones. La segunda es algo que he visto en las redes, que es un cuento que se utiliza mucho en coaching y que se titula Suelta tu vaso. Bienvenidos y bienvenidas a Caminar Quieto. Así que vamos a empezar con la sección gorda de hoy, que es cómo regular el uso del móvil con los hijos y con las hijas, sobre todo con los hijos adolescentes. Y aquí pues me gustaría compartiros un pasaje antes de poderos dar orientaciones y pautas de cómo podemos trabajarlo y cómo podemos prevenir y si no hemos podido hacer prevención y ya es necesario hacer intervención, ver cómo se puede regular. Pero sí que me gustaría compartiros antes algo que tengo recogido en el libro que recoge las bases de Educatul, ya sabéis que es Caminar Quieto, y bueno, es el hecho de cómo regular el uso de un móvil a tu hijo adolescente, y es una experiencia que yo tuve, es real esta vivencia, que me sucedió cuando yo trabajaba como psicólogo educativo en un instituto, pero sobre todo cuando ocupé el cargo de la dirección del instituto, cuando iba paseando por la calle. Pero bueno, es que regular el uso del móvil, pues esto es lo que en muchas ocasiones, pues muchos padres y madres que me han dicho durante los últimos años y ahora durante esta semana de manera más intensa, y es que hay muchos progenitores que han llegado a un punto en el que no pueden quitar el teléfono inteligente de las manos a sus hijos,
Y bueno, para no llegar a este punto debemos preguntarnos, antes de entregar un teléfono o una tableta o un dispositivo digital a los pequeños, ¿a qué edad puedo comprar un teléfono móvil a mi hijo? ¿Qué libertad le puedo dar? ¿Qué puedo o qué no puedo negociar? Aquello que hablábamos de los estilos educativos. Tenemos que actuar con autoridad y poner límites, pero también dejar libertad. Pero bueno, estas 3 preguntas que os decía, ¿a qué edad puedo comprar un teléfono móvil a mi hijo? ¿Qué libertad le puedo dar? ¿Y qué puedo o no puedo negociar? Pues estas 3 preguntas, aparte de ellas pueden aparecer otras muchas, pero a continuación, bueno, intentaré daros respuesta a partir de algunas experiencias, alguna anécdota también que he vivido, pero también haciendo pues claras referencias a diferentes modelos teóricos que justifican qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, para ilustrar este podcast de hoy quería compartiros una experiencia concreta que me sucedió pues cuando era director de instituto. Y es que, bueno, cuando iba por la calle me detuvo un padre de una alumna de unos 13 años. Cuando iba pues en las 6:30 de la tarde, se acercó hacia mí y me dijo, un poco alterado, aparte de diferentes preguntas sobre el uso del teléfono móvil de su hija, bueno, me dejó un poco perplejo, la verdad, porque no me esperaba que llegáramos a esos extremos, me sorprendió mucho. Pero bueno, os recrearé la conversación, aunque sea, ya digo, para tenerla de recuerdo en el saco de las anécdotas personales. Y es que el padre me dijo, eres el director del instituto, ¿verdad? Mira, contigo quería yo hablar. Yo le dije, vaya, perdone, que estoy a punto de entrar a la óptica, pero bueno, dígame. El padre me dijo, hace tiempo que tengo pensado que quiero ir a hablar contigo, porque estoy muy preocupado por el uso que hace mi hija del móvil. Dice, mira, cuando llega del instituto, hacia las 3 de la tarde, coge el móvil y no lo deja hasta las 12:30 de la noche o más. Bueno, hasta aquí puede ser uno de los cientos de conversaciones que tenemos los docentes o los profesionales de la educación con familias durante los últimos 6-7 años o casi 10 ya. Es decir, los grandes problemas de la adicción al móvil que está generando la presencia de este aparato aparece a edades cada vez más tempranas y no hay ningún tipo de control parental. Pero bueno, continuaré la conversación para relataros lo que más me sorprendió, porque después de esto me dijo, pues eso, que no deja el móvil en toda la tarde y noche. Y hace tiempo que me pregunto, ¿qué piensas hacer al respecto como director? Porque esto no puede ser. Bueno, imaginaos, ante mi sorpresa, le pregunté si tenía conocimiento de la gestión y regulación que teníamos del uso de los móviles en el centro. Como os decía, pues entendiendo esto de libertad y límites, ya que en el centro, en el instituto del cual yo era director, pues lo teníamos muy regulado en la normativa de organización del centro, en un plan de acción tutorial, bueno, dentro de varias cosas, ¿no? Incluso teníamos charlas con la policía de Internet segura y bueno, un largo etcétera. Él me dijo que no lo sabía, que hacíamos todo esto, pero que a él lo que le preocupaba era qué hacer cuando no estaba en el instituto. Y me reiteraba la pregunta, ¿qué piensas hacer cuando no está en el instituto? La conversación pues siguió y yo le dije, bueno, siento comentarte que cuando está contigo en casa, pues deberás sentarte con ella, establecer unas normas, como por ejemplo que tenga el móvil a unas horas determinadas del día, llegar a unos acuerdos, podrías. Y él me interrumpió y me dijo, sí, hombre, qué fácil, si le digo algo, eso me supondrá un enfrentamiento con ella terrible, no veas cómo se pone. Entonces yo le dije, siento comentarte que tarde o temprano tendrás que poner límites a tu hija y esto puede suponer pues enfrentamientos y más aún si no se los has puesto hasta ahora. Yo te vuelvo a comentar que deberías sentarte y hablar de esto, podrías, bueno, viendo que no le gustaba mi respuesta, propuso una solución mucho más lógica. Me dijo el padre, ¿y si haces una reunión con todos los padres y les dices que sus hijos solo se puedan conectar 1 o 2 horas al día? Imaginaos, la conversación pues continuó un buen rato más, como podéis imaginar, y bueno, pues evidentemente llegué tarde a la óptica, pero llegados a ese punto yo me pregunto, ¿qué está pasando? Estas familias que manifiestan esta clara desorientación hacia las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, y con un estilo educativo que llamamos indulgente, ¿no? Porque le ofrece mucho apoyo pero poco control. Pues la situación es difícil y la solución es compleja cuando se ha llegado a ese momento. Se puede trabajar y se puede intervenir, pero la solución es más difícil. Aquí yo creo que toca a toda la sociedad dar soluciones, no aparte de los centros educativos ni los progenitores, sino creo que es un tema global y que es necesario pues que haya una alfabetización digital de las familias, que el estilo educativo sea con autoridad, es decir, que pongamos límites claros y bueno, hay que empoderar también a las familias en el uso de la tecnología con sus hijos.
Pero bueno, quería comentaros esta anécdota porque la verdad es que me sorprendió y no, evidentemente que esta es muy sorpresiva, es muy radical, pero bueno, también últimamente, estas últimas semanas, ha aparecido también más preocupación por este tema por los medios de comunicación. Y vamos a ver ahora qué es lo que podemos hacer para prevenir y qué es lo que podemos hacer para intervenir si detectamos o si detectáis que vuestro hijo o vuestra hija pues tiene posibles problemas de adicción a las pantallas. Pues sí, resulta que una noticia de la semana pasada en la que un menor en Valencia fue hospitalizado por su dependencia al Fortnite o Fornite y demuestra que los padres tienen que poner límites. La tecnología pues es una gran herramienta que nos da muchas opciones, nos da muchas posibilidades, pero no podemos abusar. Así que el mejor remedio es la prevención y la mejor manera de trabajar y que no aparezca esta dependencia en las redes sociales, pues como decía, es poder prevenir. Pero, ¿qué ocurre si ya vemos que existe una posible dependencia? Y es que, podemos ver que pueden aparecer los primeros síntomas cuando vemos que de manera gradual nuestros hijos, cuando les retiramos o intentamos regular el uso de las pantallas, empieza a aparecer una conducta agresiva o empiezan a pasarlo muy mal. Hay un libro que también os recomiendo, que es Mi vida por un like, de la editorial Arcopress, que es de David Ruiz Pérez, que es un periodista y escritor. Y aquí podéis encontrar mucha información. Os recomiendo que podáis ver este libro porque os va a dar muchas orientaciones también para ver cómo podéis intervenirlo. Pero es importante entrar ya en el momento que observáis los primeros síntomas, porque digamos que cuando hay adicción, lo que hay también es síndrome de abstinencia. Es decir, que en el momento que veáis que retiráis el uso de las pantallas y aparece agresividad, aparece baja autoestima, aparecen comportamientos depresivos, aparece mala gestión emocional, pues tenéis una clara señal de alarma. También en el momento en el que las pantallas están haciendo lo que llamamos el efecto desplazamiento. Es decir, está bien que puedan utilizar las pantallas, que las podamos regular, aunque no es necesario hasta los 12 años, ya os lo digo, incluso hasta los 14 años, si me permitís la observación. Pero en el momento que observéis esos primeros síntomas, y como decía, estas conductas de desplazamiento, que quiere decir pues que dejen de hacer actividades extraescolares, dejen de quedar con amistades, dejen de hacer juegos en familia, dejen de conversar con vosotros, en el momento que las pantallas están desplazando actividades importantes, es otra señal de alarma. Una vez reconocemos estas señales de alarma, otra parte es ser conscientes también de que aparece esta adicción, porque está muy extendida, es muy poco visible, porque pasa o puede parecer que como todos lo hacen o todos les pasa, pues se normaliza, pero hay muchas personas que están utilizando las pantallas horas y horas, que está apareciendo estas conductas, como diríamos, estos síndromes de abstinencia, y también están apareciendo estas conductas de desplazamiento. Así que una vez vemos que aparecen estos síntomas, esta primera sintomatología, pues debemos de reconocer que hay un problema y vemos que tenemos que intervenir para poder trabajar ese problema. Las orientaciones también que es importante dar a las familias, pues es evidentemente poner límites. Es muy importante poner límites y poner más límites. Cuantos más mejor en este sentido y que sean claros. Esto quiere decir que tenemos que regular el uso de las pantallas, que podemos hablar con nuestros hijos y que podemos gestionarlo. También os digo que no es necesario que utilicen pantallas hasta los 14 años, que luego evidentemente es una herramienta muy potente que tienen que aprender y tienen que descubrir cómo funciona, pero
aparte de descubrir cómo funciona, tenemos que regular su uso. Hasta primero de la ESO no sería necesario que tengan ningún tipo de pantalla, ni que vean el móvil, ni la tablet, ni el ordenador. De hecho, es curioso que la mayoría de ejecutivos de Silicon Valley, que son, bueno, aparte de que tienen a sus hijos en escuelas donde no utilizan pantallas, ellos también saben perfectamente cómo están hechas las aplicaciones, qué es lo que quieren conseguir las aplicaciones, que es que estemos conectados para poder ver la publicidad, evidentemente, que estemos conectados el máximo posible de tiempo. Pues fijaos que los ejecutivos de Silicon Valley no tienen a sus hijos en escuelas en las que utilicen tecnología, sino que llevan a sus hijos a escuelas de pedagogía Waldorf, por ejemplo, y aunque son centros la mayoría elitistas, no utilizan las pantallas, y esto ya nos tendría que dar una primera señal de alarma. Luego también es importante que estéis a su lado, que los acompañéis en el uso de las pantallas. Aquí también se recomienda que no tengáis las pantallas en lugares ocultos. Va bien que sean el uso de las pantallas en casa sea en lugares comunitarios y que estén regulados a unos horarios determinados, que se utilicen en unas horas concretas. Y también debemos alfabetizarnos a nivel tecnológico, es decir, tenemos que saber qué aplicaciones podemos utilizar. Tenemos que saber utilizar el control parental. Por normativa, la mayoría de dispositivos tienen que tener esta regulación de control parental. Entonces hay mucha información en las redes y es una obligación nuestra como progenitores poder saber cómo funciona este control parental. Por ejemplo, pues yo con mis hijos tenemos el videojuego, la Nintendo Switch, y tiene una aplicación de control parental brutal que se instala en cualquier teléfono móvil y puedes acceder a nivel remoto y puedes controlar el tiempo que pueden jugar. Si pones, por ejemplo, que pueden jugar 2 horas el sábado, cuando se consumen esas 2 horas el aparato se bloquea y no pueden jugar más. Y aparte también quedan registros de ver a qué han jugado y de qué manera han jugado y con quién han jugado. Así que es importante que también como progenitores tenemos la obligación, yo diría, de conocer el uso del control parental. Sé que es difícil y también sé que hay muchas personas pues que no tienen ese nivel de alfabetización tecnológica, pero tenemos que intentar trabajarlo, y si no somos capaces, también hay a veces muchos profesionales que en tiendas de informática o nos pueden asesorar y nos pueden acompañar a configurarlo y a poderlo gestionar. Y es muy importante que nuestros hijos sepan que tenemos un control sobre lo que están utilizando. Tenemos que saber también que hasta los 14 años no es legal que tengas redes sociales, así incluso WhatsApp. Así que si les estamos dando antes el acceso a redes sociales o les estamos permitiendo antes el acceso a redes sociales, tenemos que tener mucho cuidado porque afectan muy directamente al crecimiento y la formación de la autoestima y del autoconcepto. Así que no te fíes del uso que va a hacer del dispositivo digital porque es más fuerte que ellos. Hay algunas estadísticas que nos dicen que el 11% de población española de entre 15 y 24 años hacen un uso compulsivo de Internet, pero un 82% de adolescentes confiesan que han jugado a videojuegos en el último año y que un 19% de los jóvenes hacen un uso de riesgo de las redes sociales, un 19%, que es muchísimo. Así que es importante también que conozcamos esos controles parentales y que los sepamos utilizar. Otro consejo es que todo esto tiene que venir de manera gradual y tiene que venir desde el propio modelo. Si nuestros hijos ven que estamos conectados a las pantallas todo el día, que nosotros también tenemos síndrome de abstinencia, que nosotros también hacemos conductas de compensación y de desplazamiento, es decir, dejamos de hacer actividades porque estamos conectados al móvil. Y tenemos que ser conscientes que el modelo que nosotros estamos mostrando es lo que nuestros hijos y nuestras hijas van a reproducir posteriormente. Y finalmente, sobre este tema del uso de las pantallas, os diré que no nos preocupemos tampoco en exceso de que nos podemos equivocar, de que no miremos atrás ni pensemos en que somos culpables o no culpables, sino que pensemos en mirar adelante
y os aconsejo que podáis seguir estas pequeñas orientaciones para trabajar algo que no es solo un problema infantil y adolescente, sino que es un problema de toda la sociedad. Y sigamos en Caminar Quietos. Bueno, y siguiendo con esta gestión de las pantallas, lo que decía, que hay que empoderar a padres y madres en el uso de la tecnología de los hijos. Y es que a menudo podemos encontrar comentarios del tipo: es que ellos saben mucho más que nosotros. Mi hijo ya me lo instalará a mí en el móvil, el control parental. O cualquiera le dice que no, es que dice que todos lo tienen, está en quinto de primaria y dice que todos tienen móvil, o que todos tienen el Fortnite, o que todos... Otros comentarios también. Yo le dejo el móvil bueno a mi hijo y yo ya me quedaré el viejo. Pensar que quien entrega el móvil a su hijo es la familia, nadie más. Así que la responsabilidad primera es de la familia para ejercer el control que se requiere. Tenemos que responsabilizarnos en esta gestión y no hay excusa que valga, porque es que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Encontraréis asesoramiento de instituciones educativas, de entidades sociales, de organizaciones, de centros de estudio, pero es nuestra responsabilidad, y yo también hablo aquí como padre, la de gestionar este aspecto con nuestros hijos. Si esperamos delegarlo, lo que vamos a hacer es incrementar el problema. Así que pensad, o nos alfabetizamos digitalmente, aplicamos estilos educativos adecuados y nos concienciamos de que es nuestra responsabilidad, o el futuro que nos espera es muy muy difícil. Ya estamos viendo ahora los resultados, porque esto es un problema que viene ya desde hace 15 años atrás. Pongámonos a ello, que el futuro bien lo vale. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Y recuerda que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Recuerda que puedes participar en el podcast enviando tus comentarios a través de las redes sociales a @caminarquieto, o también puedes enviar un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626 651 830 626 con el +34 si nos lo envías desde fuera del Estado español. Y también quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que me están enviando consultas. La verdad es que no puedo atender a todas y no podemos sacar todas. Intento agrupar el máximo posible de consultas que llegan tanto en el Centro Camina a nivel presencial, como las sesiones que hacemos a nivel telemático a través de Educatool, como también las consultas que me hacéis llegar por la mensajería interna de las redes sociales. Disculpas si no os he podido contestar a todos, porque a veces no da abasto para contestar a todo el mundo, pero enseguida que tenga un hueco intentaré poder contestaros a todos y a todas. Y es que eso es lo que hace crecer a este podcast, que pueda ser interactivo, que podamos aprender mutuamente y que podamos compartir vuestras dudas, vuestras experiencias, y eso es lo que nos hace crecer a todos. Yo aprendo mucho de las cosas que me compartís y que me decís llegar, y por eso a través de las redes sociales pues llega mucha información.
Como decía, vigilamos con las redes sociales, tenemos que tener cuidado. Hay muchas personas que me dicen, Alex, pero tú estás todo el día en redes. No es así, pero hay muchos recursos para poder gestionarlas. Por ejemplo, cuando cuelgas una foto con algún comentario en Instagram, hay mecanismos para conectar todas las redes sociales. Y cuando cuelgas una foto en Instagram, automáticamente se cuelga en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, pero no es que cuelgue todo en todas las redes sociales. Entonces también hay muchos mecanismos para economizar las redes sociales, porque es una herramienta muy buena y muy potente. Yo aprendo muchísimo de un montón de profesionales en Twitter, en Instagram, y ahora estoy empezando a descubrir TikTok. Todavía no me acabo de aclarar, y la verdad es que en casa nos reímos porque como no lo sé gestionar, sobre todo mi hija mayor se parte de risa conmigo porque no acabo de entender cómo funciona. Pero creo que es importante ir entrando en las diferentes redes sociales porque, como decía, poder compartir también la tecnología digital con los hijos y con las hijas es muy positivo para vivirlo en familia. Y como decía, mi hija se parte de risa porque resulta que simplemente seguía a 2 personas y me aparecía lo mismo siempre de esas 2 personas y no sabía distinguir yo lo que eran las personas que seguía de lo que me recomendaban. Y yo simplemente digo, es que solo me salen estas 2 personas, vídeos de estas 2 personas. Y ya me dijo que cómo funcionaba, me informó un poquito más. Bueno, pues estoy descubriendo cómo funcionan otras redes sociales, porque como decía, puedes aprender mucho de ellas y es un recurso que tenemos que gestionarnos. El problema es cuando estás mucho tiempo en las redes sociales y no te das cuenta del tiempo que llevas en ellas. Por eso os digo que algo que he visto en las redes sociales y que me gustó el ejemplo, lo recogí y lo apunté para comentarlo con vosotros, que es la sección de Visto en redes, suelta tu vaso. Y bueno, es que me gustó mucho ese vídeo que me compartieron de un profesor que comentaba esta experiencia del vaso de agua y es una metáfora muy útil para utilizar cuando queremos entender lo que es la ansiedad, el estrés o los pensamientos obsesivos que nos agobian. Y como decía, a través de las redes sociales, porque la ventaja de compartir en redes es que aparecen estas bonitas historias de las cuales aprendes mucho. Y yo colgué la semana pasada una fotografía en la que aparecía con mi hijo Arán en un lago que está en el Vallès Oriental, una pequeña balsa que se llama la Bassa dels Ànecs. Fuimos a visitarla con Arán y bueno, cogí esa fotografía, la aproveché con otra de Arán empezando en la clase en P3 y lo titulé Recuerda, suelta tu vaso. Y no añadí nada más. Entonces, bueno, alguien me consultó qué significaba, ¿no?, esto del vaso. Y bueno, os lo quería compartir, ¿no? Estas reflexiones que se utilizan mucho en psicoterapia, porque la metáfora sabemos que es la mejor manera de comunicación, según la programación neurolingüística, para poder entender los aprendizajes que nos lleva una buena gestión de nuestros pensamientos. Y bueno, pues esta anécdota del vaso de agua es que en una sesión grupal, pues una psicóloga en un momento dado pues levantó un vaso de agua. Cuando todas las personas esperaban oír la pregunta ¿está el vaso medio lleno o está el vaso medio vacío?, pues la psicóloga, en lugar de esto, preguntó ¿cuánto pesa este vaso? La respuesta de las personas del grupo pues varió entre 200 y 250 gramos, pero la psicóloga respondió el peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si sostengo el vaso durante 1 minuto, no es problema. Si lo sostengo 1 hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo 1 día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y después la psicóloga continuó diciendo,
Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Hay que acordarse de soltar el vaso. Y es que cuando algo nos preocupa, puede que el hecho de estar continuamente pensando en ello, pues nos haga incapaces de ver la solución. Muchas veces la respuesta está en apartar por un momento esa situación para que podamos seguir avanzando. Y esta actitud pues hará que no nos paralicemos ante los problemas, sino que busquemos una solución creativa. Si no apartamos los problemas, si no soltamos el vaso, la carga se hace insoportable, aunque no sea muy pesada, y nos perjudicará tanto física como mentalmente, además de impedirnos ver claramente la solución. Bueno, y te pregunto, ¿y tú? ¿Sueltas el vaso? Pues me gustaría saber cómo afrontas las preocupaciones. ¿Qué técnicas o herramientas usas para no quedarte paralizado o paralizada? Yo una que recomiendo mucho es dedicar un momento del día para coger el vaso, es decir, para poder preocuparte. Las personas que venís en consulta conmigo ya sabéis que muchas veces os digo esto. Por ejemplo, si decides que a las 6 es la hora en la que te vas a ocupar media hora de tus preocupaciones y va a ser esa media hora en la que vas a coger el vaso y lo vas a aguantar y vas a soportar su peso, que sea esa media hora, pero que no sea durante todo el día, porque si no, fíjate, acabarás agotado o agotada tanto física como mentalmente y tampoco vas a poder solucionar nada en el hecho de llevar ese pensamiento siempre allí. Habrá que utilizar estrategias para poder ver de qué manera se puede soltar el vaso. Y la primera es ser consciente y la segunda, entender esta metáfora. Esta parte del cuento la pude extraer de un centro de coaching que se llama Carismatia y en su página web podéis encontrar diferentes referencias como este cuento que se utiliza mucho a nivel terapéutico y también a nivel de coaching. Así, ¿y tú? ¿Sueltas el vaso? Bueno, llegamos al final del podcast. Durante esta poco más de media horita hemos podido reflexionar sobre cómo prevenir las adicciones infantiles a las pantallas con algún ejemplo personal y espero que os hayan podido ser útiles todos estos consejos, aunque podríamos estar horas y horas y horas hablando de este tema y desgraciadamente seguiremos hablando de este tema horas y horas. Pero poquito a poco creo que cada vez hay más alfabetización al respecto. Después hemos podido hablar sobre aquella parte vista en redes de soltar el vaso, así que recordar también coger el vaso de vez en cuando, pero también hay que soltarlo para que no nos fatigue física y mentalmente. Y bueno, me gustaría volveros a recordar que Caminar Quieto es el podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras y que podéis participar enviando tus comentarios a través de las redes sociales a @caminarquieto o un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626. 651 830 626 con el +34 si nos contactáis desde fuera de el Estado español. Y hasta aquí el podcast de Caminar Quieto de hoy, 21 de septiembre de 2021. Como siempre os digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estés escuchando. Y recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes a partir de las 5 de la mañana. Así que disfruta el camino, os espero el martes que viene y un beso y un abrazo. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo.
Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com.